Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es César Gabriel Aguilar Salazar y voy a comentarles un poquito acerca de la prueba del HTP, que es conocida también como casa, árbol y persona. Sí, entonces vamos a platicar un poco de eso, espero que sea de su agrado. Voy a hacer una perspectiva rápidamente histórica de el HTP. Pues bueno, para que ustedes la conozcan un poquito, pues bueno, es una prueba, entra dentro de la clasificación de pruebas proyectivas que nos permiten medir evaluar más que medir la personalidad, que utiliza dibujos a mano libre de una casa, un árbol y una persona. Por eso se llama House Tree Person en inglés y fue desarrollada en primera instancia por Bock en 1948 y haciendo una revisión después en 1981. En esta se concede al examinado total libertad para el dibujo de los tres elementos. Se requieren dibujos separados con lápiz y en forma optativa con crayones. Esto es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. Eh, por la practicidad, por la rapidez en que se tiene que hacer evaluaciones, se ha dejado de lado esta parte del uso de crayones, principalmente con niños, y el uso de los dibujos a lápiz es más común, ¿sí? Eh, Aunque el examinado puede improvisar alguna situación, pues bueno, hay que tener mucho cuidado en esa parte. Y el examinador, pues muchas veces, es decir, quien aplica la prueba, requiere de el uso de los elementos más básicos como lápiz, goma y hojas. Regularmente debe de llevar un protocolo muy específico, ¿no? Porque, pues, Bock sugiere en su última revisión de 1981 que se use una forma de 4 páginas. La primera debe de llevar la información, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar la hoja de información. Y las páginas 2, 3 y 4 llevan el título de casa, árbol y persona respectivamente. Es decir, que ya se lleven las hojas previamente establecidas para poder hacer ese trabajo, ¿sí? Para cada examinado se refieren 2 formas de dibujo, una para los dibujos a lápiz y la otra para los dibujos con crayones, como les comento. Regularmente ya no, o no se valora tanto el de crayones porque eh, muchas veces los colores tienen otro tipo de interpretación, ¿no? Y realmente Box iba a otro tipo de situaciones de evaluación que ahorita en esa descripción que hago del HTP les voy a ir comentando, ¿no? Bock también hace una forma separada de interrogación posterior a los dibujos, la cual consta de 60 preguntas diseñadas para obtener las opiniones del examinado acerca de los elementos de los dibujos. Esto es muy importante porque algunos elementos que se valoran a partir del dibujo solamente se obtienen a raíz del interrogatorio posterior. ¿A qué me refiero con posterior? Deben de aplicarse los 3 dibujos y después, al mostrarse los dibujos, se hacen las entrevistas. Muchos profesionales creen que la fase de interrogatorio no merita el esfuerzo prolongado, lo que yo les digo, solamente realizar las preguntas que sean necesarias para poder realizar la valoración. ¿Sí? Eh, ¿De dónde viene la prueba del HTP? Pues bueno, Bock retoma los aspectos del dibujo de la persona, que principalmente desarrolla Macover, que ya había desarrollado previamente Goodenough y que en algún momento retoma Kopitz. Al igual que esta prueba, el principio se concedió como una medida de inteligencia, como les comentaba en el caso de Goodenough, que te permite valorar de una manera rápida la inteligencia, ¿no? Sin embargo, los clínicos pronto abandonaron el uso de la prueba como medida de inteligencia, pues surge la Stanford Binet, también surge obviamente los Wechsler, el Raven, etcétera. Entonces dijeron, no, ya no es necesario valorar la inteligencia a través de el dibujo de una persona, entonces los clínicos empezaron a tomar el dibujo como una medida proyectiva de la personalidad, ¿no? Eh, Hay 3 supuestos en el HTP y eso es algo muy, muy importante. El primero, cuando nosotros valoramos la casa, esta va a reflejar la vida y las relaciones familiares. Es lo que mide en automático la casa. El árbol
que ver con el yo interior, tiene que ver con la parte de la forma en que el examinado experimenta su propio entorno, ¿sí? Entonces, por eso habla de ese yo interior. Y la persona que se dibuja hace eco en sus relaciones interpersonales, ¿no? Y obviamente, pues bueno, lo que les voy a mostrar en la hoja de protocolo, pues obviamente es muy importante en esa parte, ¿no? El HTTP desafortunadamente no tiene altos niveles de confiabilidad y validez, no porque no se hayan estudiado previamente o durante el desarrollo que Bock hace de la prueba, sino que al ser una cuestión proyectiva es donde se pierde esa parte, ¿no? No quiere decir que el HTTP no sea una prueba poco válida o poco confiable, porque no tiene un dato estadístico que lo refleje, sino más bien porque son cuestiones proyectivas y lo proyectivo no puede tener esa condición debido a que pues lo que tú estás valorando es la personalidad de un individuo, ¿no? Entonces, por esa razón, no hay altos niveles de confiabilidad o validez. Eso no quiere decir que sea una prueba obsoleta o errónea en la aplicación. De hecho, en cuestiones legales es válida para poderse utilizar, siempre y cuando utilicemos adecuadamente la situación protocolaria de lo que es un HTTP, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora, quiero que vean ustedes el protocolo de HTTP para que ustedes vean precisamente cómo ir llenando esa parte. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a estar viendo en este momento la parte de la portada del HTTP, ¿sí? En ella nosotros vamos a ir viendo precisamente la portada que les comentaba al inicio, en donde nosotros vamos a colocar el nombre de la persona. Cuando ya obviamente realicen valoraciones de este tipo, pues ustedes van a ver en esta parte de nombre, ¿sí? Van a ver la parte de eh, del nombre completo de la persona. En el caso de lo que nosotros estamos realizando, solamente será el nombre de pila, ¿no? La fecha en que nosotros aplicamos, se marca sexo, masculino, femenino, la edad, la escolaridad es muy importante, se maneja el grado exacto hasta donde haya estudiado la persona y fuente de referencia se refiere a eh, cómo es que llegó a nosotros, ¿sí? En este caso la fuente de referencia pues, solamente es una práctica escolar y se hacen cierto tipo de preguntas en nombre de ustedes como entrevistadores y si se hace a lápiz o a color. Como en nuestro caso lo vamos a manejar a color, ¿sí? Datos importantes, sí, que nosotros vamos a agregar en esta parte es el apartado de casa, de árbol y de persona. Cuando nos referimos a latencia, tiempo en que comenzó a dibujar, es después de que se dio la instrucción, cuánto tiempo tardó en empezar el dibujo. Regularmente llega a ser segundos, ¿no? Entonces, cuando son 2, 3 segundos, se marca sin latencia. Si empieza a tardar más, quiero que dibujes aquí una casa. Entonces, cuando tú le das esa instrucción y se queda pensando o toma el lápiz o no reacciona inmediatamente a la realización del dibujo, quiere decir que hay una latencia y se registra el tiempo. Tiempo para completar el dibujo debe ser en minutos y segundos. Mismo caso para el árbol, mismo caso para la persona. Entonces, son aspectos muy importantes que debemos de tomar. El interrogatorio posterior, sí, en este caso, como les digo, después de aplicar los 3 dibujos, no es dibuja la casa y le hago un interrogatorio de la casa, del árbol y del árbol, de la persona y de la persona. No, se sugiere, y es por eso una cuestión de sugerencia, que el interrogatorio posterior sea hasta la aplicación de los 3 dibujos, ¿ok? Y dice, para abreviar el interrogatorio de los dibujos a color, se supone que de acuerdo a lo que dice Bock, los dibujos a color tardan más en ser elaborados, entonces ya la persona termina con cierto tedio. Incluso una de las dudas que ustedes tenían era el abreviar ese interrogatorio se puede hacer incluso aunque no se haga a color. ¿Cuáles son las preguntas fundamentales que debemos hacer? Las preguntas que están con asterisco, ¿sí? Hay algunas preguntas que, aunque sean marcadas con asterisco, si da un tipo de respuesta, las siguientes tendrán que ser elaboradas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuántos pisos tiene la casa? O si es de 2 pisos, si tiene escaleras, de qué está hecha la casa, si es suya o de quién es, en quién se pensaba cuando se dibujaba, etcétera. Entonces, se pueden ir directamente a las preguntas
que están marcadas con asterisco y no hacer el interrogatorio posterior. Eso ya depende de cada uno de ustedes, ¿sale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay algunas preguntas que son muy importantes. Por ejemplo, si está cerca o lejos, te da un referente. Por arriba, debajo o al mismo nivel que una persona, eso te da otro referente, ¿no? Entonces, son aspectos que debemos de tomar en cuenta, ¿sale? Entonces, distribución, la chimenea, aspecto muy importante, la chimenea les va a dar un dato muy importante, ¿sale? Entonces, bueno, ahí está esa parte, ¿ok? En el árbol, lo mismo, qué tipo de árbol es, dónde se encuentra, qué edad tiene, si está vivo, si no está vivo. Por ejemplo, ¿está vivo? No. Entonces, obviamente, como es una pregunta que te dijo que no, pues las siguientes debes de preguntarlas. ¿Por qué? Porque, ¿cómo sabes que está vivo o muerto? ¿Qué causó su muerte? ¿Volvería a estar vivo? ¿Alguna parte está muerta? ¿Sale? Entonces, son aspectos importantes. Una pregunta que sí nos da el aspecto de la identidad de género, aguas, no estoy hablando de cuestiones de homosexualidad, ni mucho menos, aguas con eso, el manejo de este tipo de situaciones derivados del HTP y de cualquier prueba proyectiva es muy importante. El hecho de que se parezca a un hombre o a una mujer es con quien se identifica más. Nada más eso quiere decir, no te da otro referente acerca de otro tipo de cuestiones, ¿no? De comportamiento sexual, ¿no? Entonces, aquí sí hay que tener mucho cuidado, pero vamos a ver algunos indicadores que sí nos podrán dar referente en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, árbol sano, árbol fuerte, a quien le recuerda el árbol, si esto fuera una persona, etcétera, ¿no? La de la persona, sí, aquí viene, qué está haciendo, qué está pensando, cómo se siente, es feliz, qué te da esa impresión, a quién le recuerda esa persona, ¿sí? Eh, La última pregunta, la pregunta 68, no se sugiere realizar esto ya con la práctica. Digo, ese es el protocolo original del 81 que utiliza Bock y por eso muchas veces se pide que dibuje el sol en una línea base. No deben de hacerlo, por favor. Es lo único que sí yo les sugeriría que la indicación número 68 no la lleven a cabo. ¿Sale? Para que ustedes puedan tener elementos para valorar lo que ya previamente habían dibujado, ¿sale? Entonces no hagan lo del sol y la línea base. Eso ya es para cuestiones más clínicas, y hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, en un peritaje, por ejemplo, cuando tú sometes a revisión de una tercera persona la prueba, obviamente no puedes decirle, es que dibujó el sol. Si dibuja el sol de forma espontánea durante la realización de los dibujos, es un indicador. Pero si lo dibuja después y se hace una revisión por una segunda o tercera persona, va a pensar que se dibujó de forma espontánea. Más que nada es por esa razón, ¿sale? Entonces, la pregunta 68 no se lleva a cabo, ¿sale? Bien, vamos a ver ahora la lista de conceptos para interpretación. Entonces, bueno, vamos a ver. Está la parte de la casa, la parte del árbol y la parte de la persona. ¿Ok? En cada uno de esos elementos ustedes van a ver lo que se va a marcar. Nada más es ir marcando, nada más como referentes, sí o no, si tardó de 10 a 12 minutos y si hubo una latencia de 30 segundos. Si borró poco, si hay simetría, la simetría no tiene que ser exactamente lo doblas a la mitad, sino a simple vista si hay simetría. Deficiencias aceptadas con buen humor, o sea, eso ya lo van marcando. Esta parte no es importante porque realmente nada más son referentes inmediatos para interpretación, pero lo importante viene a partir de este momento, ¿sale? En observaciones generales nada más es ver si muestra una buena actitud, si hay una habilidad crítica acerca del dibujo, si borra demasiado, si hay comentarios espontáneos, eso es muy importante porque también es un indicador, y si se registró el tiempo, la latencia y si hubo pausas. También, aunque no lo viene en la portada, es importante que ustedes hagan mención de esas pausas. ¿Ok? A partir de ese momento, sí empezamos a hacer una indicación, ¿sí? Quiero que veamos, por favor, esta parte en donde ustedes van a observar, ¿sí? Ustedes van a observar en la parte de cada uno de los indicadores, ¿ok? Entonces, lo que yo les voy a mostrar ahorita, ¿sí?
proporción. Eso va, si se van a dar cuenta, estos aspectos son muy específicos, ¿sale? Entonces, por ejemplo, vamos a ver esto, ¿sí? Nada más que ahorita lo edito para que ustedes lo puedan ver, por supuesto. Lo vamos a poner sin relleno para que ustedes lo puedan ver. Voy moviendo el rectángulo para que ustedes observen precisamente a qué indicador me voy refiriendo. Por ejemplo, imagen o tamaño de la forma. Por ejemplo, aquí nos dice, cuando trabajamos con niños, dice, muestran más variabilidad que el tamaño de sus dibujos que los adultos normales. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Sin embargo, como yo estoy valorando proporción, imagen, tamaño de la forma, en esta parte, en esta parte, necesito que marquen con una paloma, ¿sí? Esa paloma va a indicar que ustedes están valorando la imagen. Y después van a hacer una indicación acerca del tamaño, ¿sí? Si es grande la casa, es decir, que abarque toda la hoja, tiene un significado y subrayamos la parte que dice grande. ¿Qué quiere decir? Que si el niño, el adolescente o el adulto dibujó una casa grande, quiere decir que vive en un ambiente restrictivo, que hay tensión en esa casa y que hay una compensación por parte de las personas que habitan en esa casa. ¿Ok? Pero si la casa es pequeña, es decir, que el tamaño sí obviamente se vea desproporcionado en ese sentido, quiere decir que la persona que vive en esa casa, que, o en este caso nuestro examinado, vive con inseguridad, en aislamiento, descontento o incluso presentando casos de regresión. Si se dan cuenta, es el mismo detalle en el árbol, si dibujamos un árbol grande o un árbol pequeño. Igual mismo caso, una persona grande o una persona pequeña, ¿sale? Entonces, esos son los datos que nosotros vamos a ir registrando, ¿sale? Ahí está. Ok, vamos a esta parte donde viene la parte de los detalles. Si hay simetría excesiva. ¿A qué me refiero con simetría excesiva? A ver, que realmente ustedes ponen la hoja y casi casi es la simetría muy precisa. O sea, aquí sí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque sí es una cuestión criterial. O sea, yo veo el dibujo, la doblo y técnicamente es la simetría muy excesiva. Entonces ahí habla de rigidez o de fragmentación o de que hay distorsiones en su percepción, ¿sí? Eso pasa con la casa y pasa con el árbol, ¿sí? Pero cuando pasa con la persona hay otro detalle, ¿sí? Esta parte del detalle, ¿sí? Que habla acerca de la cuestión de la asimetría. A ver, vamos a moverlo tantito, ¿sí? Entonces, aquí está, ¿sí? Haz que ahí está, ¿ok? Si no hay simetría excesiva, no se marca, simplemente. Pero en el caso de la persona, debe de haber una simetría muy marcada. ¿Qué quiere decir? Un brazo más largo que el otro, una pierna más corta que la otra, la cara demasiado distorsionada. En ese sentido, a eso se refiere con asimetría. Que tiene que ver con una cuestión de habilidad física, pero también nos habla de cuestiones de confusión de género. ¿Sí? Entonces, por eso hay que evitar esa parte, ¿sale? Bueno, por eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros vamos viendo indicadores. Ahora, así se van a ir con cada elemento. Tienen ustedes que ir observando cada elemento que el protocolo les está indicando, ¿sí? Cada elemento va obviamente marcando esta parte, ¿sí? Las cuestiones de proporciones obvias no se marcan, o si son moderadas tampoco se marcan. Ubicación. Ahorita vamos a ver esa parte de ubicación, ¿ok? Entonces, puede ser ubicada a la izquierda, ¿sí? Puede estar ubicada a la derecha, ¿sí? Puede estar ubicada en la parte totalmente central, ¿sí? Que es común en niños pequeños. Aquí hay que tener cuidado. Cuando dice común en niños pequeños, quiere decir que el indicador es normal y por lo tanto no se marca la rigidez, es decir, que los niños son rígidos, ¿no? Punto. En cuanto a esa parte. Ubicación en la parte superior, en la parte de la porción superior izquierda. Eso es una cuestión de ética, ¿eh? Pero bueno, si una persona
por alguna razón sabe que en sus trabajos les van a aplicar el HTP y se buscan a buscar en Internet, muchas veces van a encontrar el truco para que no salgan indicadores que pudieran afectar la toma de decisiones en reclutamiento y selección de personal. Eso pasa, por ejemplo, en la policía, ¿no? La policía en las empresas, ¿no? Empiezan a tomar el truco. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta o cómo la persona se puede prestar a no ser valorada de forma negativa? Fácil, dibuja la parte superior izquierda, todo dibujo, tanto casa como árbol como persona. Entonces, en cuanto a la ubicación, si se dan cuenta, los mismos indicadores están ahí. Regularmente, si dibujas la casa arriba, regularmente dibujas el árbol arriba y la persona arriba. Regularmente no hay diferencias, aunque se pueden presentar. ¿Sale? Yo les decía durante la clase que la forma en que se presentan las hojas, ¿sí? Les reitero, en el caso de la casa, en forma horizontal la hoja, la casa y el árbol se presentan de forma vertical. Aquí está el apartado donde dice rotación, ¿sí? Se refiere a que yo te doy la hoja de forma horizontal para la casa y tú la volteaste a propósito de forma vertical. Entonces se marca la oposición. ¿Qué quiere decir? Que se oponen a la figura de autoridad. ¿Sale? Entonces eso quiere decir. Ahora, no es lo mismo dibujar en las partes superiores, inferiores, izquierda, derecha, allá dibujar en el borde del papel. Cuando nosotros hacemos ese dibujo al borde del papel, ¿sí? Ya podemos hablar de superior, inferior o a los costados, ¿sale? Entonces, se va marcando solamente lo que se va indicando, ¿sí? Por ejemplo, eh, alguien dibujó en los bordes inferior, bueno, necesita apoyo. Lateral, puede ser izquierda o derecha, aquí ya no la lateralidad se conjunta con lo que previamente ustedes dibujaron. Perdón, el examinado dibujó. Constricción, o sea, esa parte de comprimir la emoción, ¿no? Si es en el borde superior, evitación del ambiente. Pero, por ejemplo, si los bordes impiden que se complete el dibujo, quiere decir que hay un problema de organicidad, que es un problema de posible lesión cerebral, ¿sale? Entonces, y eso obviamente genera otro tipo de circunstancias. Relación con el observador, ese lo van a obtener directamente de la entrevista, no lo van a obtener de el dibujo como tal. Entonces, por eso la entrevista llega a darnos esos datos. Lo ves desde arriba, lo ves desde abajo, lo ves a distancia, lo ves cerca, lo ves lejos. Entonces, esos datos, si lo van indicando, entonces lo van haciendo. Entonces, como les decía, la van marcando, ¿sí? Van marcando en relación con el observador, le ponen la X y si lo ve desde arriba, subraya visto desde arriba, ¿sale? Para saber que ese indicador se encuentra presente. Y así se van con cada uno de los elementos. Obviamente, primero con la casa, lo van haciendo. Aquí se van dando la cuenta de detalles que es necesario. Por eso, el muro, el techo, la puerta, la ventana, las chimeneas. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, la cuestión antropomórfica? Quiere decir que la casa la ves y parece una persona. Eso se refiere con antropomórfico. Muy importante, o sea, una casa dibujada por cualquier persona debe tener chimenea, porque si no, se marca que hay falta de afecto en el hogar. Entonces, ahí nos está dando un indicador. Los niños regularmente, fíjense, son los que más dibujan chimeneas. Los adultos regularmente no. Y el adolescente ni se diga, ¿no? Pero bueno, y así nos vamos a ir marcando cada uno de los indicadores para casa, para árbol, para persona. Realmente el protocolo es muy elemental, muy sencillo, pero hay que tener cuidado. O sea, vamos a ver este ejemplo con la parte de ojos, ¿sale? Vamos a ver la parte de los ojos. Por ejemplo, en la persona. Estoy reponiendo rápidamente los ejemplos, ¿sale? Entonces vamos a ver. Ahorita me voy a ir con persona. Les digo, así se van yendo poco a poco. A ver, vamos a ver, por ejemplo, en la parte de... Ahí está. Bueno, puede ser con... Vamos con el árbol que ya habíamos comentado. Vamos a ver, sale. Ok.
Ahí está, ramas. El árbol debe tener al menos tronco y una rama, al menos. Pero no siempre lo dibujan de esa manera. A lo mejor no dibujan las ramas, pero sí la copa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si son muchas ramas, se marcan. O sea, muchas ramas quiere decir como ver demasiadas ramas en esa parte. Si están muy altas, también marca un aspecto por ahí esquizoide. Si están rotas, recuerden que esa parte no las da la entrevista. O a menos que se vea la rama rota como tal, pues se marca. Pero si está muerta, tú no lo sabes. A menos que el entrevistado el examinado te lo diga, ¿no? Envueltas en algodón es una culpa. Raíces en espejo. Quiere decir que tú dibujas, por ejemplo, 5 ramas y en la raíz tienes 5 raíces y tú las doblas y están en espejo. Y obviamente pones la línea base y te marca eso. Entonces, ojo, si dibuja una persona así, aguas, estamos hablando de psicosis. Bueno, la parte de la copa, si es en forma de nube, que es clásica, por eso los niños lo dibujan así, pero un adulto no debería dibujar la copa en forma de nube, ¿no? Garabateada, ya saben, obviamente con garabatos, así muy tipo como dibujaba Snoopy, Charlie Brown en Snoopy, ¿no? Quiere decir que hay la habilidad, es decir, no hay un control de las emociones, o sea, cambia de una emoción a otra, ¿no? Si está aplanada, quiere decir que hay presión ambiental o se niega, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, como les digo, ahora, si dibuja la copa normal, se marca, se palomea copa, pero no subrayo que está en forma de nube, que está garabateada o que está aplanada. ¿Por qué? Porque no salió en el dibujo. Marco que hay copa porque el examinado sí dibujó una copa, pero no se valoró porque no está ni en forma de nube, no está garabateada y no está aplanada. No subrayo ninguno de los indicadores. Así se tienen que ir. Solamente van a palomear lo que está presente y van a subrayar el indicador si es que se utilizó. Por ejemplo, línea base. O sea, si el examinado no dibuja una línea base en su árbol, ¿sí? Y aquí dice, árbol dibujado en una depresión de la línea base o árbol dibujado en la cima de una colina. Son los ejemplos de línea base. Entonces, ustedes no tienen que marcar la línea base si no dibujó ni una montaña ni una depresión. Si no dibujó una línea de ese tipo, entonces no se marca. Si nada más dibuja el puro árbol, no marca línea base. Pero, por ejemplo, aquí ya se dieron cuenta que o dibujas una línea base plana, si la dibujas marcas la línea base, pero no está en depresión y no está en una cima. Entonces, solamente dices, sí, dibujó una línea base, pero no dibujó alguna que fuera indicada, ¿sale? Entonces, si nos vamos, por ejemplo, con la persona, vamos con la persona, ¿sale? Vamos a ver, cabeza, por ejemplo, dice dibujada al último, por eso tienen que observar. La cabeza es lo primero que debe de dibujarse. Ahora, hay niños que dibujan primero el tronco, etcétera, después siguen con la cabeza y terminan el dibujo con pies, manos, lo que sea. Pero si una persona dibuja al final la cabeza, aguas, ¿sale? Entonces, por eso hay que tener cuidado, ¿sale? Vamos a ver, les digo, otro tipo de indicadores, pero simplemente así ustedes lo tienen que ir viendo, ¿ok? De todos modos va a haber retroalimentación en ese sentido si es que tienen alguna duda, ¿sí? Por ejemplo, una persona dibuja los ojos, obviamente, digo, si hay énfasis, es decir, que los ojos sean lo más grande que hay en la cara, pues eso es énfasis. Quiere decir que hay una cuestión paranoica en esa persona. Si son pequeñitos o cerrados o se omiten, es decir, que la persona no dibuja una cuestión de ojos o muy pequeñitos, o que están cerrados sus ojos, quiere decir que hay introversión, pero que hay voyeurismo. El voyeurismo, recuerden que es la satisfacción a nivel sexual por el hecho de ver un acto de tipo sexual. Entonces, en un adulto, pues llega a ser común, ¿no? Pero en un niño, si no nos dibujan los ojos, aguas.
nos vamos nada más por la parte de introversión. Como les digo, si hay más indicadores sexuales, entonces sí vamos diciendo, ah, sí, esto, ah, sí, lo otro, ¿sale? Este, nos vamos con, digo, esos son ejemplos. Pupilas omitidas, que quiere decir que es poco contacto con la realidad, pero como ahí lo dice, común en niños pequeños. ¿Qué quiere decir? Pues claro, los niños pequeños se refieren a niños de preescolar, para que entendamos esa parte. Cuando dice nada más común en niños, nos referimos ya a que ya está en primaria, ¿no? A partir de primaria. Orejas. Regularmente es muy raro que los niños dibujen orejas. Los adultos las dibujan más. Pero énfasis excesivo se refiere a que tenga orejas como de Dumbo, ¿eh? O sea, para que quede un poco claro esa parte. Boca, énfasis, pues lo que yo les decía. O sea, si un niño dibuja la boca, se marca. Pero si no le puso énfasis, sí, o no le puso dientes, no subrayo. Ah, pero no dibujó la boca, es marco que estoy evaluando la boca y subrayo que fue omitida, ¿sale? Que ahí habla, por ejemplo, de agresión oral, es decir, este, que le dice muchas groserías o que dice muchas groserías, ¿no? Y que hay depresión, entonces hay que tener cuidado si una persona no dibuja la boca, ¿no? Y así nos podemos ir con todo lo demás. Ok, y así nos vamos indicador por indicador. Detalles irrelevantes es ver si alguna de esas es dibujada, nada más. Por eso, si se dan cuenta, va de lo más común a lo menos común. Calidad de la línea se evalúa si está recargada, si está débil o si está fragmentada, ¿sale? Uso convencional del color, por eso les decía, el color, a partir de esa parte no la evalúan porque los colores tienen un aspecto, o sea, por ejemplo, el negro implica contorno o el humo, el azul o el azul verde fondo, cielo, y etcétera, ¿no? O sea, tú deberías de dibujar supuestamente bajo lo que te dice el canon, ¿no? Que Bock establece en su valoración. Y viene la parte del resumen interpretativo. Aquí lo que deben de tomar es, ya valoré todos los elementos, voy a tomar todos aquellos que están subrayados, palomeados, y todos los adjetivos que están ahí se conjuntan para hacer la interpretación de los tres. Por eso están marcados los tres, por eso se llama HTP. No valoro nada más la casa, no valoro nada más el árbol, no valoro nada más la persona. Tomo en conjunto de los tres dibujos todos los indicadores, tomo todos los adjetivos y obviamente hago una redacción. Este menor o esta menor presenta situaciones de ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. Obviamente, ¿cuáles son los prioritarios? Aquellos que se van a repetir. Si se dan cuenta, muchos indicadores, muchos adjetivos son los que se llegan a repetir en esa parte, ¿ok? Entonces, es ahí donde ustedes van a hacer un resumen interpretativo. De todos modos, vamos a estar aclarando esa parte. La última hoja es solamente su referente. Es lo que les decía, coloque esta página sobre el dibujo. Alinee los bordes verticales para evaluar la ubicación horizontal. Alinee los bordes horizontales para evaluar la ubicación vertical. Las reglas para evaluar el tamaño y los detalles de la imagen. Entonces, ustedes utilizan sugerencia. Esta última hoja la pueden poner o pedir una fotocopia en la fotocopiadora que sea con acetato. ¿Para qué? Para que ustedes sepan ubicar en dónde se refiere el extremo superior. Por ejemplo, aquí dice de árbol y de persona. Por ejemplo, si ustedes sobreponen el dibujo y quieren saber si lo dibujó en el extremo superior, ahí está el límite para el árbol y aquí está el límite para la persona, ¿sí? O sea, no es irse tan solo a ojo de buen cubero. Realmente es lo que ustedes tienen que ver. Si voltean, si ustedes ven, esta parte está volteada. Dice extremo superior casa. ¿Qué quiere decir? Que esa misma hoja la tengo que voltear para que utilice la regla para el extremo superior de la casa, ¿sale? Entonces, para que ustedes tengan esa parte, el extremo superior de la casa, el punto medio real, que como les digo, no le hagan como muchas personas llegan a hacer, que doblan la hoja para saber dónde está derecha, izquierda, arriba y abajo. No. Obviamente aquí, esta hoja que yo les estoy mostrando al final del protocolo es precisamente para que ustedes vean cómo se valora esa parte de los extremos. Abajo del extremo superior de árbol y persona quiere decir que
hacia abajo es la parte inferior, punto, se acabó, ¿sale? Entonces, es algo que ustedes tienen que realizar, ¿sale? Entonces, espero que haya sido de utilidad este video que les voy a subir a YouTube y que cualquier situación, cualquier consulta, me la hagan saber, ¿ok? Éxito en la aplicación de su prueba y cualquier situación estoy a la orden.